Vale, entonces estamos hablando del movimiento y vamos a poner el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el cursor, ¿cierto? Y estamos mirando que ese cursor está en una posición. ¿Qué es ahí? Está en una posición, está en ese punto, aquí. ¿Listo? Si yo llego y hago esto y coloco a ese cursor en este otro punto, que es un punto final, aquí tengo un punto inicial, aquí tengo un punto final, entonces yo puedo decir, si yo puedo decir con plena seguridad, que este cursor se movió desde este punto hasta este otro punto. Entonces lo que dice Ana Sofía Lozano es muy cierto porque en este caso ese cursor o bueno, no podemos decir que es un objeto, bueno, es este cosito, esta flechita, ¿sí? Está cambiando de posición. Estaba en esta posición inicial y pasó a esta posición final, ¿sí? Si usted mueve su brazo, ¿sí? Digamos que su brazo eh, bueno, hacia abajo, ¿sí? Si usted lo mueve hacia arriba y lo coloca perpendicular a su cuerpo, pues ahí tenemos un movimiento. Usted movió el brazo. ¿Por qué? Porque ese brazo cambió de posición desde un punto inicial, ¿cierto? Que era paralelo a su cuerpo, y luego pasó a otro punto final, que en ese caso es perpendicular a su cuerpo. ¿Sí? Ahí tenemos un movimiento como tal. Entonces, siempre que hablemos de movimiento, tenemos que hablar de un cambio de posición, ¿sí? De un punto inicial a un punto final. Vale, eso yo creo que está claro. Vamos a definir entonces qué es cinética química. Bueno, qué mejor que definir este concepto a través de Flash. ¿Saben quién es Flash, no? ¿Quién es Flash? El superhéroe. Un superhéroe, sí. Es un superhéroe que se mueve muy rápido, ¿no? Ya sabe los nombres. ¿Vale? ¿Quién será más rápido? ¿Flash o Superman? Ah, yo te desconozco. Bueno, ok, aquí tenemos a Flash. Y en este caso, pues Flash se mueve muy rápido. Ok, vamos a explicar entonces qué es cinética desde la física mecánica que dicen ustedes que están mirando. ¿Cómo podemos definir, la velocidad, ¿sí? en la física mecánica? Bueno, ya aquí incluí un nuevo concepto que es velocidad, ¿no? Cuando hablamos de movimiento, tenemos que hablar de velocidad, ¿cierto? La cuestión es, ¿qué es velocidad desde la física mecánica? ¿Alguien me puede decir? Estudiantes de 11. ¿Ni idea? Es como cambio de posición, pero entonces esta vez respecto al tiempo. Ok, listo, muy bien. Eso es muy cierto. Vale. Cambio de posición, listo. Vale, perfecto, Ana. Entonces, yo puedo definir la velocidad en física mecánica a través de una ecuación, ¿no? Yo siempre he dicho que las ecuaciones nos permiten explicar fenómenos y conceptos, ¿sí? Y a través de esta fórmula química, esta fórmula física, yo puedo definir la velocidad de la física mecánica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que la velocidad es igual a un delta de x. ¿Qué es un delta de x? ¿Alguien me puede decir? ¿Esto qué es? ¿Qué es delta de x? Mercedes Suárez. Cambio. Es el cambio de Eh, velocidad. Cambio de velocidad, no. Delta de x es desplazamiento, no se les olvide nunca, es desplazamiento, ¿ok? Bueno, el delta, cuando usted mire en este triangulito, eso se llama delta. Y delta siempre es una variación, ¿cierto? Una variación. Siempre cuando miren ese delta es porque está variando algo, ¿sí? Vale, y tenemos acá delta de t, es decir, que hay una variación de tiempo. Entonces, yo podría decir con esta fórmula que la velocidad, mira, acá está,
aquí tenemos como la definición de esto que acabo de decir. Delta de x, que es desplazamiento, pues es una variación. ¿Qué es una variación? Pues un cambio desde una posición, ¿cierto? Posición final a una posición inicial. Y ahora, delta de t, pues es en este caso una variación de tiempo desde un tiempo final en relación con un tiempo inicial, ¿vale? Entonces siempre que miren ese delta es porque hay una variación y por lo tanto pues uno tiene que hacer como una resta. Vale, la cuestión es que a través de esta fórmula yo puedo definir la velocidad, perdón, desde la física mecánica. Y yo puedo decir que la velocidad de un cuerpo, de un móvil, ¿sí? De lo que sea, sería, la variación o bueno, el desplazamiento que tiene un cuerpo, un móvil, un objeto, ¿cierto? En un tiempo determinado. Eso es velocidad. El desplazamiento que tiene un cuerpo en un tiempo determinado. Eso es velocidad. Y aquí yo lo estoy mirando con la ecuación, ¿no? Vale. Ahora, uno tiende a confundir desplazamiento con distancia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Hay diferencia, ¿no? Como una cantidad moverse y la distancia Y es la- como lo que recorrió. movimiento de la distancia, pues, Desplazamiento. Es como lo que recorrió. Ok, sí, sí, muy bien, Camila. ¿Y qué desplazamiento entonces? movimiento. Es O movimiento. sea, sí, es que el desplazamiento es como la distancia desde una posición inicial, que fue lo que se explicó antes, hasta una final. Perfecto, exacto, eso es. Eso es el desplazamiento. Entonces pónganle cuidado. Esto delta de x, este delta de x es desplazamiento, no es distancia, ¿no? Ojo con eso porque uno tiende a confundirse en física mecánica con esta partecita. Vamos a imaginarnos o a suponer que vamos a viajar desde Yaguará hasta Neiva, ¿ok? Desde Yaguará hasta Neiva. O no, mejor desde Yaguará hasta, ¿qué? Bueno, sí, hasta Neiva. Ahora, la cuestión, si yo hablara de la distancia de ese recorrido que yo hice desde Yaguará hasta Neiva, pues tendría que hablar de cada uno de los puntos, ¿cierto? Cada uno de los puntos que yo tuve que recorrer, ¿sí? Para poder llegar a mi destino final o a mi posición final, ¿vale? Mientras que el desplazamiento me une, en este caso, desde donde yo arranco, desde aquí, hasta donde yo termino, ¿sí? Es decir, sería como la distancia que hay desde un punto, en este caso se dice que es final, a un punto inicial, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Entonces, por lo tanto, cuando yo hablo de desplazamiento no tengo que hablar de cada uno de los puntos, en este caso, si estamos hablando del ejemplo de ir de Yaguará a Neiva, pues no tendría que hablar de cada uno de los puntos que están en la carretera, ¿sí? O en el recorrido que yo tengo que hacer en la carretera para poder llegar a Neiva. Simplemente es tomar la distancia que hay desde donde usted arrancó en Yaguará, desde ahí, hasta donde terminó en Neiva, pero sin tener en cuenta, toda la carretera. Simplemente es como un trazo recto, ¿sí? Para que me entienda, un trazo recto desde esa posición inicial hacia esa posición final. ¿Ok? Eso es la diferencia entre los dos. Listo. Esa sería, digamos, como la definición para la velocidad en física mecánica. Ahora, como estamos mirando cinética química, entonces la pregunta es, ¿será que existe velocidad química? ¿Ustedes qué miran? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será que existe una velocidad para la química? Sí. ¿En qué? ¿O cómo? Dame un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, Por vale la redundancia. por ejemplo, la reacción entre dos compuestos químicos, ¿cuánto se tardan en reaccionar ambos, por así decirlo? Perfecto, muy bien, Jorge. Exacto.
Exacto. Entonces uno en química también utiliza el término de velocidad, pero habla de la velocidad de las reacciones químicas. ¿Listo? De las reacciones químicas. ¿De qué depende eso? Pues va a depender de qué tan rápido es que se forman los productos de esa reacción química, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, mm, imaginemos que tenemos dos reacciones, ¿sí? Dos reacciones químicas. Y vamos a imaginarnos que tenemos que llegar al mismo producto, ¿no? Tenemos que obtener las mismas sustancias. Entonces, en una primera reacción química yo mezclo uno o reacciono dos, dos reactivos, se llama eso, ¿sí? O dos sustancias, ¿vale? Y vamos a suponer que en la primera sucede en, ¿qué? En unos 40 segundos, ¿sí? Mientras que en la segunda dura 2 minutos. Yo en este ejemplo estaría hablando de cinética química. Hola, ¿me escuchan? Puede ser. Sí, ¿por qué? ¿Por qué hay cinética química en ese ejemplo, en esos dos ejemplos? Tiempo de reacción. Es exacto, es claro, porque en este caso una sucedió en menor tiempo que la otra. Entonces yo podría decir que una tiene mayor velocidad de reacción química con respecto a la otra reacción, ¿sí? Entonces ahí uno sí puede hablar de cinética química y estaría hablando de velocidad de las reacciones químicas. Ahora, así como tenemos una ecuación para la física mecánica, también una ecuación para la velocidad de una reacción química. Ahí está. ¿Listo? También se simboliza con la letra V pequeña, minúscula, perdón. Y esto es igual a una variación que C. Y me recuerda que C. Compuesto. No. Nadie sabe. Bueno, cuando hablamos C es concentración, ¿vale? Concentración. Aquí tenemos un delta de C o un delta de concentración sobre un delta de tiempo. Es decir, que yo puedo definir la velocidad de una reacción química como la variación de las concentraciones, ¿sí? La variación de las concentraciones de una reacción química en un tiempo determinado. ¿Sí? En un tiempo determinado. En otras palabras, vamos a imaginarnos un ejemplo. Tenemos dos reactivos. No sé si aquí tengo una. No. Tenemos dos reactivos. Y esos dos reactivos lo vamos a unir, a mezclar, lo vamos a poner a reaccionar. La cuestión es que la concentración inicial con la que partieron esas dos sustancias o esos dos reactivos van a cambiar, ojo, van a cambiar, puede que disminuyan o puede que aumente esa concentración, ¿sí? Es decir, van a cambiar en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces esa concentración puede que disminuyó, ¿sí? Esa cantidad disminuyó en un minuto, ¿sí? Y eso me tardó la reacción química para formarme los productos, ¿vale? Entonces, lo mismo que en física mecánica que hablamos que es el desplazamiento que tiene un cuerpo en un tiempo determinado, pues aquí estaríamos hablando que es el cambio de concentración que tiene una reacción química en un tiempo determinado, ¿vale? Eso es velocidad de una reacción química, ¿listo? Y se coloca este menos porque siempre hay una variación que para la mayoría de las reacciones químicas siempre tiende que las concentraciones de los reactivos disminuyan, ¿vale? Disminuyan durante la reacción química. Vale. También se puede simbolizar de esta manera cuando ustedes miren estos corchetes,
eso me indica que estamos hablando de concentración. Entonces, delta de estos corcheticos me indica que es concentración, ¿vale? Por si de pronto lo miran en algún libro o en internet, bueno, donde sea. Y también pues en un tiempo determinado, ¿ok? Entonces se puede simbolizar de estas dos formas. Vale, ahora, ¿alguien sabe qué es concentración? ¿Qué es concentración, muchachos? Nosotros utilizamos mucho ese término. Entonces, por ejemplo, si en un tinto que usted preparó le echó mucho café, demasiado café, que quedó cargadísimo, que parece petróleo, uno tiende a decir, bueno, este café me quedó muy concentrado. Cuando hablamos de concentrado, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Porque tiene mucha sustancia. Soluto, Tiene mucho soluto. ¿Y cuál sería el soluto entonces? el café, El café, muy bien, perfecto. Y entonces si hablamos del agua, ¿qué sería el agua entonces? el solvente. El solvente, perfecto, muy bien. Vale, muy bien. Espérenme un ratito, les muestro algo. Creo que es aquí. Sí, miremos esto. Aquí tenemos, bueno, no le pongan cuidado a los anuncios. Miremos el dibujo de aquí. Tenemos, digamos, como una explicación gráfica de lo que es soluto y es solvente. ¿Sí? Y disolución o solución. Entonces, por lo general, siempre un soluto se encuentra, por lo general, no quiere decir que siempre, ¿no? Por lo general, un soluto se encuentra en estado sólido y es el que se va a agregar en el solvente, ¿sí? ¿Vale? Aquí, ¿qué estamos agregando? Estamos agregando agua y vamos a agregar, digamos, azúcar en esta agua, ¿sí? Entonces, lo que se está agregando a esa agua, pues es el soluto. Por lo general, siempre está en estado sólido, por lo general, no quiere decir que siempre. Y además se encuentra en menor cantidad, ¿ok? Este se disuelve en este de acá. Soluto se disuelve en el solvente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el solvente disuelve al soluto y en este caso, por lo general, siempre se encuentra en estado líquido. ¿Por qué digo que en estado líquido? Porque el solvente universal es el agua, ¿sí? Entonces, por lo general, siempre uno disuelve algo en agua, ¿no? Entonces, ese solvente por lo general siempre está en estado líquido y además se encuentra en mayor cantidad. Y es el que va a disolver al soluto. ¿Listo? Y entonces la mezcla de soluto más solvente pues me va a dar la solución o la disolución. En donde tenemos pues el soluto y el solvente. ¿Ok? Vale. Vamos a nuevamente la presentación. La cuestión es que estamos hablando de concentración y aquí tenemos, digamos, las ecuaciones o las fórmulas que se utilizan eh, para hallar las concentraciones de las sustancias, ¿sí? Y uno a través de estas fórmulas también puede definir qué es una concentración. Entonces uno puede decir que la concentración digamos, es una magnitud, ¿sí?, que mide la cantidad de soluto o de solvente que está presente en una disolución. Vuelvo y repito, es la magnitud que mide la cantidad de soluto o de solvente que está presente en una disolución o en una solución que es lo mismo, ¿vale? Cuando yo hablo de magnitud, quiere decir que estoy hablando o de gramos, o de litros, o de mililitros, o de kilogramos, ¿qué otras unidades hay? O de miligramos, ¿sí? O sea, cuando hablamos de magnitud estamos hablando de unidades de medida, ¿no? Ok, entonces, para el ejemplo que teníamos ahorita, ¿sí?, si yo hablo de la concentración de esa disolución, pues estaría hablando que es la cantidad, ¿cierto?, de soluto que está presente en esa solución. ¿Cuál es el soluto? Pues en este caso el soluto es
esa sustancia que era como polvo sólido, ¿cierto? Y en este caso la solución pues sería ya la mezcla del soluto más el solvente. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en cuenta y para que sepan qué es concentración. Vale, aquí tenemos que cuando hablamos de delta DC o la variación de concentración, pues sería concentración final menos concentración inicial, ¿cierto? Lo mismo que acá. Y si hablamos de una variación de tiempo, pues también haríamos una diferencia entre un tiempo final y un tiempo inicial. ¿Ok? Y aquí tendríamos el concepto final de cinética química, ¿no? Entonces dice, estudia la velocidad de las reacciones químicas, el mecanismo. Cuando uno habla de mecanismo, se refiere a cómo es cómo es el proceso que tienen que sufrir o pasar, en este caso los reactivos, ¿vale? Para convertirse en productos. Entonces siempre que hablamos de un mecanismo estaríamos hablando de qué es lo que sucede en ese proceso. ¿Ok? Y también la cinética química estudia los factores que afectan la velocidad de una reacción química, que es lo que vamos a explicar a través de los experimentos y del simulador. Vale, ¿hasta ahí está claro, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Todo claro, profesor. Vale, perfecto. Entonces, simplemente con todo esto que yo les he dicho hoy, cinética química, pues es el estudio de la velocidad de las reacciones químicas o velocidad de las reacciones químicas, el mecanismo de una reacción y además los factores que afectan la velocidad de una reacción química. ¿Listo? Todo esto que yo acabo de explicar, lo expliqué de una forma muy sencilla para que ustedes me entendieran, pero en realidad esto es bien complejo, ¿no? Si uno se dedicara a estudiar a fondo, eso mejor dicho, hay muchas cosas por decir. Pero digamos, esto es lo más básico, o esto es lo principal, ¿cierto? Que uno debe saber de la cinética química. Vale. Esta ecuación me representa un mecanismo de reacción. A esto es lo que yo me refería ahorita, ¿sí? Aquí podemos observar cómo es que sucede, ¿sí? Cómo es que sucede ese proceso, o cómo es que se da ese proceso. Y también me explica qué pasa con los reactivos durante ese tiempo, ¿sí? Ok, vamos a tratar de interpretar esta gráfica, ¿sí? De interpretarla y de saber qué es lo que no quiere decir. Dime. Es EQ. EQ es equilibrio, ¿sí? Es equilibrio. Vale, entonces vamos a tratar de comprenderlo. Aquí tenemos dos ejes. En el eje de las X está el tiempo en segundos y en el eje de las Y está la concentración, ¿sí? Concentración y tiempo, ¿vale? ¿Qué? En cinética mecánica, o sea, o en cinética física, cuando uno habla de velocidad, pues estaría colocando en X desplazamiento y en Y estaría hablando de perdón, ¿qué? X es aquí se coloca desplazamiento y aquí se coloca tiempo, sí, así es la cosa. En la velocidad en física mecánica, en el eje de la Y se coloca desplazamiento y en X se coloca el tiempo. Vale. La cuestión es que cuando hablemos de velocidad de una reacción química, en el eje de la Y vamos a colocar tiempo y en el eje de la Y vamos a colocar concentración. Listo, ahora vamos a explicar qué pasa aquí. Tenemos una reacción química que se encuentra simbolizada con estas letras en mayúscula, ¿sí? Tenemos A y B, que serían los reactivos, ¿no? Reactivo A y reactivo B. ¿Listo? Cuando se da esa reacción química entre estos dos, pues en este caso me va a formar, esta flechita me indica que se produce C y D. Si ustedes miran, aquí tenemos dos letras diferentes a estas dos que tenemos acá.
¿Listo? Creo que entonces podríamos decir que C y D es como la solución. Am, podemos decir que sí, pero, pero es que la solución en este caso me involucra es todo, ¿sí? Porque recuerden que la solución es en este caso la relación que hay entre el soluto y el solvente, ¿sí? Soluto y solvente. Si en este caso tenemos, por ejemplo, A, que es, digamos, que yoduro de potasio, y lo vamos a reaccionar en un hidróxido, ¿sí? En este caso, cuando yo agrego el yoduro de potasio en ese hidróxido, pues ya tengo la solución, ¿sí me va a entender? Es decir, que yo puedo hablar de solución también al principio, pero también puedo hablar de solución al final, ¿ok? Entonces, cuando usted piense en solución, piensen que en este caso hay un soluto que está ahí en un solvente determinado, ¿vale? Ahora, no confundamos solución con concentración, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Bueno, la cuestión es que aquí obtenemos o podemos ver una reacción química en donde A más B me produce C más D. Eso quiere decir que en este caso se me están formando nuevas sustancias, ¿sí? Nuevas sustancias que antes no estaban. Si me formaran las mismas sustancias, pues yo tendría que colocar aquí nuevamente A más B. Pero siempre, ojo, y eso es un rasgo distintivo de las reacciones químicas, es que siempre, siempre me van a producir sustancias nuevas, ¿sí? Sustancias que antes no estaban. Ahora explicamos un poco más de esto. Bueno, la cuestión es que aquí tengo reactivos y aquí tengo productos, ¿vale? Entonces, en esta ecuación, ¿sí? En esta ecuación, siempre la velocidad de esa reacción química inicia con una concentración alta, ¿vale? Aquí tenemos, en este caso, A más B. Inicia a partir de aquí. ¿Listo? A partir de esta concentración, vamos a definir que tenemos un mol sobre un litro. Bueno, un mol no, es como un poquito. 3 moles en un litro. ¿Sí? 3 moles en un litro. Aquí ya tengo la concentración. Ahora, cuando yo pongo a reaccionar esos dos, la concentración comienza a disminuir, ¿sí? Es decir, la cantidad que hay de soluto en esa disolución comienza a disminuir mientras que se está dando, ¿sí? El proceso de la reacción química, ¿vale? Entonces, mientras que esta disminuye, pues acá en este otro lado se comienzan a formar los productos y entonces aquí la concentración de estos productos comienza a aumentar. Entonces, mientras que esta disminuye, las otras aumentan. Aumentan, disminuye, aumenta, 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 esta disminuye, hasta que llega un punto, aquí, exactamente aquí, en donde se puede hablar de un equilibrio químico. ¿Sí? Es decir, a partir de aquí ya se forma una constante. Es decir, que ya no va a haber una variación de concentración. Va a permanecer exactamente igual. ¿Sí? Esta línea aquí me representa que hay un dato o hay una magnitud que se está dando de forma constante, que no está cambiando, en este caso hablando de la concentración. ¿Listo? El tiempo sí está cambiando porque pues aquí tenemos un tiempo inicial y aquí tenemos un tiempo final, ¿no? O sea, vamos a suponer que aquí tengo 3 segundos y ya por acá tendría 8 segundos, ¿sí? Pero en este caso eh, el dato o la magnitud de concentración sí viene siendo la misma, ¿vale? Entonces, por lo tanto, yo podría decir que las concentraciones tanto de los reactivos como de los productos llegan a un punto en donde se forma un equilibrio químico y a partir de ahí ya tenemos una constante de acuerdo a la concentración de los reactivos que tenemos acá y de los productos, ¿vale? Esta gráfica es importante que ustedes la entiendan como tal, porque sale bastante en las pruebas ITFES. Y simplemente es analizarla, que es como, bueno, que es lo que acabamos de hacer. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta de esto?
Profe, ¿y qué se hace que se llegue al equilibrio? Buena pregunta. Lo que hace que se llegue al equilibrio químico es cuando se igualan ciertas magnitudes. ¿Señor? No saturados, por así decirlo. No lo entiendo, Jorge. O sea, si por ejemplo la solución está sobresaturada, ya no habría equilibrio, ¿cierto? Sobresaturadas. Sobresaturadas. Venga, a ver. No lo analizo. Una solución sobresaturada es porque hay mucho soluto, ¿no? Pero la cuestión es que siempre cuando uno desarrolla una solución química, así esté muy sobresaturada, ¿sí? O sea, si uno agregue mucho soluto, digamos, mientras que se van formando esos productos, siempre tienden a disminuir la concentración, así esté muy sobresaturada, ¿sí? O sea, eso es siempre lo que va a suceder en una reacción química, ¿vale? Pero el que llegue a un equilibrio es porque las concentraciones se hacen constantes. Es decir, desde el punto en que las concentraciones se hacen constantes, ahí tenemos el equilibrio químico. ¿Vale, Ana? Si ustedes Sí, observan, a partir de aquí, mira, a partir de este punto, mira, aquí estaba disminuyendo y aquí estaba aumentando hasta que llegaron aquí, en el mismo punto de los dos, en donde la concentración ya se hizo constante, es decir, que se hizo la misma. ¿Sí? Y así se va a mantener. Se igualan. Exacto. No es tanto que se igualen porque la concentración de los productos, aquí va a ser mayor que la de acá. Por ejemplo, si yo sigo esta línea, pues aquí me va a dar un número mayor que el que está acá abajo, ¿no? Puede que aquí tenga, por ejemplo, 0.5 molar y aquí tenga 0.1 molar. Entonces, en este caso estoy hablando de dos concentraciones diferentes, pero lo que yo me refiero es que la concentración se va a mantener constante, va a ser la misma, ¿vale? Es decir, a partir de aquí ya esta concentración queda en 0.5 molar y va a ser la misma durante todo el proceso o el mecanismo de la reacción. Y aquí pues va a ser de 0,1 molar a partir de ese punto. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de un equilibrio químico, tendríamos que hablar del punto exacto y específico en donde las concentraciones se hacen constantes.